El pensamiento musical. Dos teorías sobre la música de Grecia antigua influyeron profundamente en el pensamiento musical occidental: la teoría de Letos y la armonía de las esferas. Ambas teorías tienen su origen en la escuela pitagórica, fundada por Pitágoras en el siglo VI a.C. Los pitagóricos sostenían que todo lo que existe está gobernado por proporciones matemáticas, desde el movimiento de los astros hasta el alma humana. La música, cuyos intervalos responden a proporciones matemáticas simples, proporciona el modelo para comprender el universo y al ser humano. La teoría de Letos fue desarrollada por Damón en el siglo V a.C. y transmitida posteriormente por el filósofo Platón. Defiende que la música puede modificar el comportamiento y la personalidad de los seres humanos, por lo que debe ser la base de la educación y la organización social. Según Damón y Platón, cada estilo musical provoca un comportamiento diferente, por lo cual ciertos estilos deben ser apoyados y otros prohibidos. Esta idea de la influencia de la música en el comportamiento humano se mantiene durante toda la antigüedad, atraviesa la Edad Media y es la base de buena parte del pensamiento musical renacentista, hasta desembocar en la teoría de los afectos de la música barroca. Durante el romanticismo se asignó un netos a cada tonalidad. En la actualidad se mantiene viva en áreas como la musicoterapia. En cuanto a la armonía de las esferas, consistía en la creencia en que los astros, en su movimiento a través del espacio, producen sonidos que se combinan para formar música, es decir, armonía. Según los pitagóricos, los intervalos que se formaban eran los mismos que se utilizaban en la música hecha por seres humanos, por lo que el estudio de la música era un camino para el conocimiento del universo. Esta creencia se mantiene hasta la Edad Moderna. Así Kepler, al enunciar en el siglo XVII las leyes del movimiento de los planetas, seguía afirmando que estos producen sonidos armónicos. La principal consecuencia de esta creencia fue el desarrollo del estudio de los intervalos, que condujo a la moderna acústica. Aunque los autores griegos adoptaron varias posiciones sobre lo que significaba, por lo general estaban de acuerdo con todas sus propiedades: orden, medida, proporción y unidad. Una obra de arte compleja debe ser cognoscible, es decir, factible, debe ser atrapada por los sentidos, bien dispuesta y simétrica. El mal arte era el mal resultado del desorden, de la falta de definición o de proporciones adecuadas. Taxi, es decir, orden, era el concepto formal más poderoso del pensamiento griego, y desde los tiempos de Platón y Aristóteles hasta el final del Renacimiento se sostuvo que la belleza de forma era el buen ordenamiento de las partes. Dar placer a los sentidos se alineaba en la parte inferior de la lista de propiedades que hacía bello un objeto. El concepto griego de la belleza no solo enfatizaba la apelación formalista del arte, sino que también la cognoscitiva. La percepción del arte era una forma de saber. La mimesis. Los primeros autores griegos estaban de acuerdo en que la percepción del arte era un proceso cognoscitivo, pero se entiende en cuanto a la naturaleza de la actividad mental que surge en respuesta a una obra de arte que interpretaba la belleza estética de tres maneras principales. Catarsis. El arte puede purgar y purificar la mente induciendo a una experiencia estática. Puede crear una ficción o ilusión en la mente. Y por último, el arte puede comunicar un acto de reconocimiento y descubrimiento cuando lo percibe, toma conciencia de las semejanzas entre la obra del arte y su modelo de la naturaleza. El concepto de la música como imitación presenta problemas reales para la filosofía de la música. Aunque hay un núcleo de verdad que se puede extraer si se penetra con la profundidad suficiente en la idea. La teoría de la mímesis le niega a la música a un ser independiente y supone una fuente o un modelo extremo. A partir de eso se presentan muchas otras complicaciones, y mientras podemos estar de acuerdo con Aristóteles en que la alegría personal no está en la cosa imitada, y la mayor parte de los oyentes preferiría disfrutar de los fenómenos musicales, en mayor parte de los oyentes preferiría escuchar música en los fenómenos musicales, y él no agrada la verdad o destreza que éste representa otra cosa.
Carácter. La doctrina del carácter es una mezcla de teoría educativa con la psicología y terapia, y supone que la música ejerce efectos poderosos sobre el cuerpo, el alma y la mente, para bien o para mal, inmediatos y residuales. Desarrollar el carácter moral era prioritario para la educación griega y a la música, es decir, en el pensamiento griego posterior, se le asigna un papel central en la formación del carácter. De hecho, como queda establecido en la política de Aristóteles, los objetivos de la música y la educación eran idénticos. En verdad, los griegos escribieron sobre la aplicación de la música en la terapia y la educación como se aplicaría una droga. El suyo era un concepto alopático de la medicina, que prescribía los ingredientes elegidos para contrarrestar los síntomas presentes, dirigido a devolver al paciente un estado de equilibrio en salud física y mental. El enlace de conexión era paralelo entre el estilo musical y el carácter humano. El estilo musical, en cuanto a los esquemas de texto, melodía, escala, tiempo, metro y ritmo, era la expresión sonora del carácter, ya fuera este moderado y juicioso, estimulante y exuberante, triste y pesado, relajado e inerte. Para el músico, la mímesis era cuestión de elegir los ritmos, frases melódicas y los tiempos que estuvieran de acuerdo con los efectos que desea producir en sus oyentes. El compositor poeta tenía que ser capaz de leer la naturaleza humana y representarla. Podía pretender imitar su visión personal del carácter, de la sociedad o de la armonía universal. La presentación más fina, es decir, la técnica del objeto más fino, daba como resultado la belleza, que a su vez producía la más fina de las cualidades en el oyente. Es un hecho que la música puede expresar un sinfín de emociones en una gama mucho más compleja y sutil que la palabra, por ser la música, sino anterior, casi simultáneo a esta, pues la música recordamos y repasamos nuestra vida, bailamos, lloramos, meditamos, trabajamos, nos relajamos y nos encontramos nosotros mismos, hasta nos lleva a recuperar la salud y el optimismo para vivir, lo que no solo representa un modo de expresión y comunicación, sino además genera transformación en la actividad electromagnética del cerebro. Los avances de la neurociencia actuales son en gran medida productos de los avances tecnológicos que con los instrumentos de diagnóstico por imagen como el escáner, la resonancia magnética, funcionan y el ultrasonido han permitido ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real, vinculado a la dinámica molecular de las células nerviosas con representaciones visuales o desde su comportamiento sometido al estímulo perceptivo, sonoro y motor sensorial a las áreas del encéfalo comprometidas en esta tarea. Todo ello ha aportado una luz sorprendente sobre cuáles son las áreas en que se activan el cerebro con la música en tiempo real, constatando los beneficios personales y espirituales y la mejoría de disfunciones físicas y psíquicas que conforman el aporte de la música a nuestra salud física, mental y emocional. Por ello son tan importantes los campos interdisciplinarios, donde puede haber interés a la neurociencia como la fisiología, psicología y la educación, entre otros. Por ejemplo, a la pregunta ¿cómo aprende el cerebro? No podríamos responder solo con conocimientos de fisiología, o donde se alojan las aptitudes artísticas en el cerebro. Tampoco podríamos responder solo desde las teorías educativas acerca de cuál es el rol que compete a las emociones en el aprendizaje, qué ocurre en el cerebro y su actividad electromagnética.